Muchos temas para poder abordar con nuestro analista internacional de política internacional, Pedro Brieger. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo, Rodrigo. Bueno, un gusto para mí. Antes teníamos Pedro. una preguntita a Gaby. Pedro, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Gaby, a ver si puedo responderla. Sí, seguro que sí, Pedro. Mira, estamos palpitando y respirando el clásico santafesino entre Unión y Colón. Y así off the record, recién mientras estábamos en una pausa, decíamos, Pedro, ¿será hincha de algún equipo? ¿Le importará algún equipo de fútbol? ¿Eso es una pregunta retórica o una pregunta bien concreta? No, pues concreta. ¿Sos hincha de algún equipo? Me gusta mucho el fútbol. De niño iba muy seguido a ver a River. Sí. Y, o sea, me gusta el buen fútbol. Sufrí la sequía de los famosos 18 años entre la década del 50 y la década del 70. Sí. Me gusta el buen fútbol. Hoy veo poco porque por lo general el nivel no es muy alto, así que bueno, yo también soy de los que está cautivado con el Barcelona, el Real Madrid, claro, algunos de los clubes españoles o italianos. Me gusta por supuesto ver un buen clásico. Nunca vi el Unión Colón, que debe ser algo muy especial, por supuesto en Santa Fe no tuve la oportunidad, y cuando viajo, si puedo, voy a ver algún partido para conocer el clima, respirar, a ver qué se siente estando en Montevideo en el Centenario, en Porto Alegre vi una final también. Me gusta ver eso cuando tengo tiempo. ¿Cuál de los partidos más raros que has visto fuera del país, Pedro? No mucho, no vi mucho fútbol raro, pero, o sea, no vi tanto fútbol en el exterior como para hablar de algo raro. Yo digo, algún partido, qué sé yo, el clásico en la República Checa, por ejemplo, que no está en el imaginario de nadie. A tanto no llegué porque ir a un estadio es toda una movida, son muchas horas, sí. Por lo general no son grandes espectáculos, no siempre coincide con que yo esté en un país que haya un partido de fútbol, así que a veces se da, pero por lo general no tengo esa posibilidad. Pedro, hoy hablábamos con un funcionario del gobierno provincial socialista de aquí de Santa Fe, que es peruano, que es hablando, bueno, sobre todo por el alud, lo que es la noticia justamente de Perú, que conmueve a Latinoamérica. Y la verdad que realmente las imágenes son impactantes, y ¿cuál es tu posición, digamos, de qué información se van manejando, digamos, con respecto a esta tragedia en Perú? Mira, a mí me llamó la atención la cautela con que se manejaron. Eso me pareció algo bueno, más después de lo que pasó acá en la Argentina con el recital del Indio Solari y la irresponsabilidad, lamentablemente, de muchos colegas de dar cifras sin chequear, de dar supuestos, y ahí se estaban manejando de los organismos oficiales con mucha seriedad. Yo lo comentaba ayer también por televisión, los organismos oficiales diciendo cuidado con las versiones, cuidado con lo que circula por ahí, porque eso genera mucho pánico. Tomen en cuenta que en la Argentina hay muchos peruanos, y que cuando ellos escuchan que sucede algo en su país, por supuesto que entran en pánico si se enteran que hubo muchos muertos, y si hay información vaga, que no es rigurosa. Entonces, dar los números de teléfonos a los cuales la gente se pueda comunicar, dar los números de teléfono o de las redes de los organismos oficiales, eso siempre ayuda a bajar un poco la ansiedad. Ustedes sabrán como pasó acá cuando fue el recital del Indio Solari, cuando comenzaron a circular los rumores que había más de 10 muertos en la madrugada, hubo mucha gente que entró en pánico porque sabía que tenía familiares ahí, y cuando algunos medios dicen hay más de 10 muertos, uno tiende a pensar que hubo 20, 30, 40, porque la información justamente no es rigurosa, genera pánico. Entonces me pareció bastante atinado que en el Perú, porque de eso estábamos hablando, tuvieran tanta cautela, por lo menos a nivel oficial, con el manejo de la información, y muy rápido,
como para que la gente no entrara en pánico. Lo que pasa es que también las imágenes son fuertes las que se ven. Hoy con un teléfono cualquiera se graba cualquier imagen y entonces se podían ver, ríos desbordados, y esto por supuesto también provoca temor. Sí, es el debate que nos tenemos que dar todos los periodistas, ¿no? Sí. El protocolo de acción ante las tragedias. El problema, Rodrigo, que los periodistas, cuando pasa algo como lo que pasa en Perú o lo que pasó en Olavarría, nos rasgamos las vestiduras y decimos qué barbaridad, e incluso muchos de los que incurren en barbaridad dicen qué barbaridad, y después vuelven a hacer exactamente lo mismo. Sí. Recordemos que Lady Di murió porque la estaban persiguiendo unos fotógrafos, y después de que ella muriera, a raíz de eso, de esa persecución, hubo un gran debate mundial sobre el periodismo, los paparazzi, qué barbaridad, no hay que hacer eso, y se sigue haciendo. Nosotros nos tocó en Santa Fe en el año 2003 en la inundación de la ciudad de Santa Fe. Yo creo que ahí, quizás porque a todos nos tocaba directa o indirectamente, tuvimos una acción más allá del micrófono, más allá de la pluma, más allá de la cámara de televisión, y por ahí quizás tratábamos de marcar un poco el terreno del impacto, ¿no? En un momento dado, recordábamos el otro día con Gastón y con Gaby, el título Catástrofe de América, del Canal América, pero no viene, lo doy como un ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, no está mal decirlo. 1.200 desaparecidos, dijeron en un momento, y eran desencontradas, personas desencontradas que estaban en Santa Fe, ¿no? Más allá de que la tragedia hídrica de la ciudad de Santa Fe se llevó muchísimos santafesinos, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde el periodismo cada vez se ha convertido más en un show, y un show de impacto, especialmente en la televisión. Entonces son las imágenes sensacionalistas las que más venden, las que más nos impactan, las que más influyen sobre la gente, y es un modelo de periodismo que hace mucho daño. Yo recuerdo cuando fueron las protestas en Chile en el año 2011, que yo estaba entonces en el noticiero de la televisión pública, y trataba permanentemente de decirle al público que miraba la televisión que prácticamente no había violencia en las manifestaciones en Chile, aunque las imágenes que irradiaba principalmente la televisión chilena era de 200 personas rompiendo vidrieras. Y yo decía, para mí es mucho más importante 200.000 manifestando de manera pacífica que 50 energúmenos rompiendo algo. Y la televisión chilena insistía en mostrar la destrucción porque eso influía sobre el público para que no fueran las manifestaciones, porque intentaban demonizar a los estudiantes. Y en ese momento lo que hacíamos en la televisión pública en la Argentina tuvo un gran impacto en Chile por la rigurosidad de la información, de los análisis que yo tenía todas las noches en el noticiero, que teníamos en Visión 7 Internacional, hasta tal punto que un sociólogo chileno me contó un tiempo después en un seminario internacional una anécdota que me dijo que un chico que quería ir a una de las manifestaciones, los padres le decían que no, que iba a haber violencia, y este joven le responde, pero si el periodista argentino dice que no pasa nada. Claro. Y fue la verdad un orgullo, ¿no? Pensar que de Chile miraban la televisión pública de la Argentina porque se informaban mejor con el trabajo que hacíamos en ese momento en la televisión pública, que era muy riguroso, y justamente todas las noches yo en el noticiero, en mi columna, decía, acá no van a ver las imágenes de violencia, y se las mostrábamos, les explicábamos lo otro. O sea, íbamos en contra del show, del espectáculo de la muerte o de las vidrieras rotas, que era lo que se buscaba para demonizar a 200.000, 500.000, 800.000 personas que salían a las calles de manera absolutamente pacífica. Y yo siempre digo, para mí es noticia mucho mayor 100.000 personas manifestando de manera pacífica en las calles que 50 energúmenos rompiendo una vidriera. Tal cual, comparto absolutamente. En Holanda, ¿qué es lo que sucede, digamos, ante las amenazas de los ultras, la ultraderecha? Ante la amenaza de ultraderecha, ¿tiene anticuerpos la sociedad de cada uno de los países que están europeos?
Mira, depende cuál y depende del sistema político. El sistema político holandés es parlamentario, por lo tanto es el parlamento el que elige al primer ministro del partido más votado o de la coalición que se forme, al estilo de España, por ejemplo, o de Italia. La diferencia es que en Holanda el piso es muy bajo para que un partido político pueda entrar al Parlamento. Con menos del 1% de los votos, un partido entra al Parlamento. Y esto permite que muchos partidos entren. Cuando vos pones un piso, por ejemplo, del 5% o del 10% que tienen algunos países europeos, es muy difícil para un partido pequeño entrar al Parlamento. Se reparten todo entre los grandes, que son los que pueden obtener más del 10% de los votos. Los pequeños no pueden. Entonces los pequeños quedan afuera. Y después muchas veces pierden también la personería jurídica. En los Países Bajos, que es el nombre correcto de lo que conocemos como Holanda, Netherlands, hay muchos partidos, hay un piso muy bajo, por lo tanto entraron muchas formaciones políticas al Parlamento. Fíjate que el partido que consiguió más escaños, es el partido del gobierno, que consiguió apenas 33 sobre 150, porque hay una gran distribución. Otros consiguieron 19, 20, 14, 9. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para gobernar? El que consigue más es el que puede formar gobierno, tiene que negociar con los otros, a ver si puede formar una gran coalición de un mínimo de 76. ¿Qué pasó con el partido de la extrema derecha? Consiguió entre 19 y 20 escaños, pero todavía no está el resultado final. Con eso no puede formar gobierno, porque prácticamente nadie lo apoya. Y al haber conseguido un número tan bajo de escaños, le permite al partido de gobierno hoy evitarlo, porque dice, yo no necesito esos 20, porque puedo formar gobierno con los otros diferentes partidos. En ese sentido, ha sido un golpe para la extrema derecha holandesa, porque si bien el resultado es importante, consigue un buen número de votos, pero la dispersión en este caso no lo favorece. Pero también es verdad que la contracara es que eso implica que es un sistema político muy frágil, porque si vos tenés una coalición de gobierno y llegás a 77 y dependés de un partido que tiene 4 escaños y te retira el apoyo, tu gobierno cae, porque en la primera votación que se haga no conseguís 77, conseguís 73 y necesitas 76 para ser mayoría. Es lo que ha provocado tantas crisis políticas en Italia, por ejemplo, o en el Estado de Israel, donde también hay un sistema proporcional, porque justamente un pequeño partido de 3 o 4 miembros en el Parlamento le retira el apoyo al gobierno, hay una moción de orden en contra del primer ministro, no consigue la mayoría y cae, y hay que convocar nuevamente a elecciones. Tremendo. O sea que estas elecciones de los Países Bajos tienen dos caras. La primera, uno podría decir, la positiva, un partido de extrema derecha no logra una gran votación y probablemente no sea parte del gobierno. La negativa, que probablemente es un gobierno bastante frágil. Lo último, Pedro, te traigo nuevamente a nuestro continente. Cada vez falta menos, un poquito más de 2 semanas para las elecciones definitivas en Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, la vez pasada que hablamos te dije que la campaña electoral tenía una muy fuerte impronta regional. Esto es así. Nuestra colega Cintia García publicó en Página 12 ayer una nota sobre los negocios que tiene el candidato Guillermo Lasso en el exterior. Y fíjense qué interesante, cómo una investigación que se puede hacer y publicar en cualquier lugar puede tener un impacto interno. Lo vimos con los famosos papeles de Panamá, los Panama Papers, como se lo conoce en inglés. Un consorcio de periodistas de diferentes lugares publica datos sobre mandatarios, presidente, primer ministro, funcionarios de todo tipo, y eso repercute después a nivel interno. Y la investigación no nace de cada uno de los países necesariamente. Esto es parte de lo que se llama la globalización, por supuesto, de la información. Vos podés investigar desde acá, algo que sucede en Tailandia, en Ecuador o en Estados Unidos, y publicar datos que después tengan un fuerte impacto a nivel interno. No es la primera vez que pasa algo así. Ya hay muchos precedentes de investigaciones periodísticas que se han hecho fuera del país y que han tenido muy fuerte impacto dentro de un país porque no se publicaba, no se investigaba o lo que fuere. Y acá lo que se revela
que en el artículo página 12 que publica Cintia García, que también está en el portal de noticias nodal.am, es que el candidato Guillermo Lasso, el banquero, tiene numerosas empresas con todo tipo de nombres de fantasía, que detrás estaría él. Eso por supuesto lo tiene que determinar la justicia, pero se coló la campaña electoral. Rafael Correa, el presidente, inmediatamente respondió. Recordemos que en la elección del 19 de febrero hubo una consulta popular por el tema paraísos fiscales, y que la mayoría de los ecuatorianos no quiere que los funcionarios públicos tengan paraísos fiscales. Así que esto ha tenido un fuerte impacto en la elección, que como les decía, mira la oposición a Rafael Correa y a Lenín Moreno lo que pasa en Venezuela, trata de demonizar y decir Ecuador es como Venezuela, y desde los sectores que apoyan a Lenín Moreno dicen, miren lo que puede pasar si gana Guillermo Lasso, con las promesas que hace, que son similares a las que llevó adelante Mauricio Macri. Aumentó el nivel de pobreza, la desocupación en la Argentina. Así que Venezuela y la Argentina se están colando en la campaña electoral en Ecuador, claramente. Con una figura, digamos, que también fue controvertida, que no se le permitió el ingreso justamente a Ecuador, que es Lilian Tintori, ¿no? Se armó toda una polémica en torno a eso, ¿no? Tirando... que fue claramente una maniobra política de la oposición, buscar que una persona que apoya el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, que se presenta como una demócrata, trate de entrar a Ecuador y no la dejan entrar. Claro, se armó todo un revuelo aprovechado por la oposición para decir, ven, no es un gobierno democrático, igual que en Venezuela. A ver, claramente fue una maniobra política, inteligente por parte de la oposición. Pedro, buen fin de semana, ¿eh? Gracias, igualmente nos hablamos el lunes.